Bueno, estábamos en Europa, ¿verdad? Sí. Contanos un poco acerca de todo este periplo, cómo se fue desarrollando tu carrera ahí, quiénes fueron tus referentes, tus profesores, dónde actuaste, todo lo que vos quieras. Y bueno, la primera instancia fue así un poco sorpresiva. Yo buscaba irme a Alemania, estudiaba alemán, estudiaba aquí, había estudiado un poco en Santa Fe, estudiaba aquí en Rafaela, y ya estaba con mi grado universitario, no mi título, trabajé un poco, pero buscaba un poco eso porque ya tenía unos 25 años y si bien hoy se extendió un poco más la edad para hacer máster, en esa época no, hablamos de ya 24 años atrás. Había que ir porque a los 30 era como un poco la bisagra de que si te aceptaban o no las universidades. Y bueno, fue un poco sorpresivo, así en el mes de mayo, para irme enseguida en el mes de julio, salió una oportunidad en Maastricht, Maastricht es casi la frontera entre Bélgica, se hizo una convención ahí europea unos años antes que yo fui. Y fui en el 2000, hice un lindo año en un conservatorio a nivel también universitario de la ciudad es muy, muy bonita. Es como Rafaela, más o menos de habitantes, el paisaje es divino, hermoso, el clima es un poco húmedo como es toda Holanda, pero fue muy bueno ahí, solo que era un poco más reducido todo lo que era clases y demás, y siempre estuve un poco con esas ganas de irme a Alemania. ¿Y dónde vivías ahí? Y yo conseguí una pensión. Yo viví de una familia que hoy tengo contacto con ellos, que los volví a visitar varias veces. Eran los padres de una compañera. No era tan fácil en esa época como hoy, porque hay tanta cantidad de estudiantes de todo el mundo que llegan que no hay, y más llegando así con poco tiempo. ¿Te adaptaste rápidamente a las costumbres, a la vida allá? Sí, me adapté. Lo que nosotros tenemos es que, bueno, como nos pasa a todos los latinos, tenemos el cambio de estaciones. Ahora ya estamos en otoño, aquí en primavera, entonces por ahí las navidades se hacía un poco duro porque uno está acostumbrado a un tremendo calor y allá hasta nieva, hace frío. Claro. Las comidas son un poco diferentes, es verdad, el latino sufre más eso siempre, pero sí, llegar y encontrarte así en el primer mundo y con gente de 40 países diferentes, en el caso de Alemania éramos 40 países diferentes. ¿En Alemania en qué ciudad fuiste? Fui a Karlsruhe. Karlsruhe está al sur de Alemania, sobre lo que es el curso del río Rin. Y así que para mí eso fue una experiencia increíble en todo sentido, humano y musical. Aprendí muchísimo. Tuve profesores muy buenos tanto en Maastricht, tuve un profesor brasileño que fue el que me invitó a ir a Maastricht y terminé estudiando con el profesor de él, un alemán muy, muy amable, una persona de un conocimiento increíble que me dejó así una huella impresionante porque me enseñó él también muchos idiomas, era muy avanzada la clase, en 6 meses me puse muy al día, que ya en Maastricht no tenía tanto, y 2 a 3 veces por semana, fue increíble, 2 años y medio fueron maravillosos. También aprendí mucho italiano ahí, porque la escuela nos brindaba un curso de italiano con un profesor, un filósofo de Italia obviamente, y también una persona amorosa, poliglota, hablaba todos los idiomas y nos ayudó muchísimo con el italiano. Para mí ese fue un referente buenísimo para después empezar mi ciudadanía, que no la tenía. En realidad fue un poco así, súper abierto a todo, ¿no? Fue una época divina. Siempre le aconsejo a los jovencitos que si tienen la oportunidad, aunque sea un par de meses, yo me fui mucho tiempo. Yo me fui un poco pensando, me voy 2 años y al final me quedé 4. Porque quise terminar realmente el máster, tengo el título de la universidad y bueno, me abrió muchísimos caminos después, Claro. ¿no? Bueno, ¿cómo fue y dónde la primera actuación tuya? Sí, bueno, ahí, en lo que era ahí, en Alemania teníamos siempre pequeños conciertos, eso era bueno también, había un gabinete que organizaba, nosotros salíamos mientras estudiábamos. Como para ir practicando, digamos. Sí, era un poco, bueno, en realidad no teníamos lo que hoy le llaman créditos, que aquí también se usan, ¿no? Esos puntos, pero era un poco, o sea, teníamos obligación de hacer tantos conciertos al año. Y después, bueno, vinieron algunos conciertos de Navidad con orquesta en la región.
hicimos un muy lindo concierto con otras personas que bueno, eran ajenas a no pertenecían a la escuela, eran mayores que yo, pero tengo una amiga pianista de Belém do Pará, del norte de Brasil, que ella vino un año después a estudiar, es más joven que yo, pero vino un año después y nos hicimos muy amigas, y con ella hicimos muchos conciertos, muchos, ahí ella es pianista, ella hizo la parte de piano, lo que sería mi carrera, el máster, y yo hice canto. Bien. Y después de ahí, bueno, sí, yo me vine para acá, me vine para acá y empecé, bueno, tuve mi hijo al año después, ahí paré un poco, paré un año, y después empecé mucho una relación muy estrecha con el Brasil a través de esta amiga mía. El año antes de terminar habíamos viajado a la ciudad de ella, Belém do Pará, hasta el norte, bien al norte de Brasil. Es una ciudad grande, como Córdoba, Rosario, una ciudad muy importante porque es capital de estado. Y ahí empecé una relación de ya 23 años con ellos. Ya fui 5 veces a cantar, en junio último fui a cantar con orquesta, fue un concierto maravilloso en un festival internacional muy lindo que tienen, y empecé un poco ahí aquí en Latinoamérica, empecé ganando un concurso internacional de canto y ella me acompañó, fue un jurado muy bueno, después yo volví a Alemania, hice algunos contactos a través de ese concurso, y de ahí como que descendí del norte para el sur, recorrí casi todo el Brasil durante 13 años. Mi hijo estaba pequeñito, pero bueno, la familia me ayudaba mucho. ¿Tu hijo nació acá? Mi hijo nació acá, sí. Y bueno, después vinieron todas estas desavenencias un poco que no ayudaron mucho, digamos, siempre seguí, pero un poquito más, con periodos más largos de no ir tan seguido. Después vino la pandemia. Y claro, bueno, ahí yo había decidido 2 años antes volver a Europa, me fui a vivir un tiempo allá, porque realmente acá esto del trabajo estaba un poquito más, y por cuestiones personales también quise ir, y bueno, fui a España, linda, muy lindo España, pero bueno, ellos tienen bastante menos actividad que otros países. ¿Y acá en Argentina? Acá mientras, los primeros años cuando volví, hice mucho concierto en Córdoba, canté óperas en Córdoba. En Buenos Aires menos, Buenos Aires siempre fue una actividad de concierto, bastante. Desde la pandemia solo hice uno en Buenos Aires, pero antes de la pandemia hice mucho, con la Fundación de Cámara Argentina, que recientemente falleció su fundador, el maestro Opitz, con orquestas, con la Facultad de Medicina, 3 veces, conciertos en el CCK también hicimos. A partir del año 2016, ese CD que tenés en mano, yo grabé con ese guitarrista que es de Porto Alegre. Él vino, hicimos ese CD aquí, él se quedó un tiempo a vivir en Buenos Aires, tuvimos esas actuaciones en CCK, en la Embajada de Brasil, como él es brasilero tenía bastante contacto con ellos. Fuimos a Río de Janeiro también a través de la Embajada de Brasil a una sala importantísima que se llama Cecilia Meireles, de la poetisa Cecilia Meireles. Y bueno, ahí es una sala de conciertos muy importante, fue hermoso ese concierto. Teatros también hicimos en Buenos Aires, el Teatro Paire, el Teatro de Santa Fe, vinimos a Santa Fe en ese mismo año, el 2017 me parece. Y bueno, ya ahí después, ya 2018 yo me voy a Europa, este colega también se va, él está viviendo ya ahora en España, cerca de Barcelona. Y bueno, ya con él hacemos menos porque yo estoy acá, él allá. Pero el año pasado hicimos un concierto juntos en Madrid. Y bueno, y ahora estoy volviendo un poco a la actividad de como pasó en el Festival Internacional. Doy masterclass, estoy también en una etapa de docente, hace ya varios años, pero ahora estoy un poco en esa etapa de volcar mis conocimientos al repertorio, a que puedan estudiar, a que puedan... todo esto que hace más de 20 años pude hacer en Alemania me dio muchísimo. También fui a Italia algunas veces, no hice tanto concierto en Italia, pero sí participé de masterclass con grandes cantantes, y bueno, y eso, a veces audiciones, que salieron trabajos también. Brasil me dio muchísimo, yo canté, por ejemplo, en el año 2008 había ido primero a hacer el casting
el año anterior y canté en un festival importantísimo que ya hace más de 20 años que está de ópera, en el Teatro Amazonas, Teatro de Manaus. Tanto el teatro que estuvo este año, el de La Paz, que se llama La Paz de Belén, como el de Amazonas, son dos teatros importantísimos a nivel internacional, de la calidad del Teatro Colón, para darte una idea. Más pequeños, pero bueno. Y el de Amazonas, por ejemplo, fue precioso porque fue una ópera de Richard Strauss muy difícil en alemán, con un elenco internacional. Para mí fue una experiencia maravillosa, sí, sí. Bueno, Rosana, la verdad que ha sido un placer conocerte y saber, bueno, de toda tu historia tan rica en cuanto muchísimas gracias, un placer mío también. A tu vínculo con la música y te deseo que sigas con el éxito como el que venís hasta ahora. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y después sí seguimos el programa, queridos amigos.